El ejercicio 4 de septiembre del año 2012 dice así: una empresa de alquiler de coche tiene dos tipos de oferta. En la primera cobra 120 euros diarios y luego 0,20 euros por kilómetro recorrido. Y en la segunda cobra 112 euros diarios y luego 0,30 euros por cada kilómetro recorrido. En el apartado A nos pide que calculemos la función que relaciona el coste diario con el número de kilómetros en cada una de las dos ofertas. En el apartado B nos dice que si queremos gastarnos 184 euros nos pide cuántos kilómetros podemos hacer en cada una de las dos ofertas. Y por último, en el apartado C nos dice que calculemos cuántos kilómetros tenemos que recorrer para pagar lo mismo en ambas ofertas. Así que vamos a hacer el ejercicio. En el apartado A nos pide que calculemos las funciones que relacionan el coste diario con el número de kilómetros. Fijaros que aquí tenemos dos variables, el precio que pagaremos cada día y el número de kilómetros. ¿Y cuál depende de cuál? Pues el precio o el coste depende en este caso de los kilómetros que hagamos. Por lo tanto, nuestra variable dependiente será el coste, la y nuestra variable independiente será los kilómetros, la x. Veamos la función para cada una de las ofertas. En la oferta A nos dice que el coste diario o el precio que pagaremos será 120 euros que son fijos y luego 0,20 euros por kilómetro. Por lo tanto, esto sería 120 fijos más 0,20 euros por número de kilómetros. Como ya hemos visto antes que los kilómetros eran la x y que el coste era la y, esto lo podemos poner como y igual a 120 más 0,2x. Y tendríamos ya la función de la oferta A. Pasamos a la oferta B. En la oferta B nos dice que el coste que vamos a pagar es de 112 diarios y luego 0,30 por kilómetros. Por lo tanto, sería 112 diarios más 0,30 por el número de kilómetros que recorramos. Esto corresponderá a I igual a 112 más 0,3x. Y tenemos, por tanto, ya escritas las dos funciones, la función que corresponde a la oferta A y la función que corresponde a la oferta B. Y ese sería el apartado A de este ejercicio. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que si nos queremos gastar 184 euros, nos pide que calculemos cuántos kilómetros vamos a hacer en cada una de las ofertas. Fijaros que los euros de esos 184 euros corresponden a la variable y, ya que el coste que eran los euros era la variable y. Así que tan solo tendré que sustituir en estas fórmulas la y por los 184 euros que nos dicen. En el caso de la oferta A tendríamos que 184 sería igual a 120 más 0,2x y de aquí despejar la x. Sería 184 pasamos al 120 al primer lado restando, igual a 0,2x, 184 menos 120 da 64, y para calcular la x simplemente el 0,2 pasa dividiendo y sería 64 entre 0,2, eso da 320 kilómetros. Veamos en la oferta B. Con la oferta B tenemos que ese 184 sería igual a 112 más 0,3x, simplemente aplicando la ecuación. Pasamos del 112 al primer lado restando y tendríamos que 184 menos 112, que da 72, sería igual a 0,3x. Para calcular la x pasamos el 0,3 dividiendo y 72 entre 0,3 da 240 kilómetros. Por lo tanto, si queremos gastarnos 184 euros, con la oferta A podremos hacer 320 kilómetros y con la oferta B solo podremos hacer 240 kilómetros. Esta sería la solución del apartado B. Vamos a pasar al apartado C. En el apartado C nos pide que calculemos los kilómetros que tenemos que recorrer para pagar lo mismo en ambas ofertas. Eso es el punto de equilibrio, el momento en el que el precio de la oferta A es igual al precio de la oferta B. Como el precio, acordaros que era la y tenemos aquí las ecuaciones de las dos ofertas, pues simplemente tenemos que igualar esas i's. Tenemos que igualar 120 más 0,2x y 112 más 0,3x. Si lo escribimos sería 120 más 0,2x igual a 112 más 0,3x. Las x a un lado y los números al otro. Voy a poner los números en el primer lado y paso el 112 restando, las x en el segundo lado y paso el 0,2x restando, y si hago operaciones 120 menos 112 será 8 y 0,3x menos 0,2x da 0,1x. Por lo tanto, x será 8 entre 0,1, que son 80 kilómetros. Por lo tanto, en el momento que yo haga 80 kilómetros, tanto la oferta A como la oferta B me van a costar exactamente lo mismo.
El ejercicio 3 del año 2013 de junio dice así: en un mapa que incorpora unos ejes coordenados perpendiculares con las unidades en centímetros, tenemos dos poblaciones A y B que están situadas respectivamente en los puntos 3, 0 y -1, -3 del plano. Nos pide en el apartado A que calculemos la distancia en el plano entre las dos poblaciones, en el apartado B que calculemos la distancia real en kilómetros y nos dice que la escala utilizada es de 1/50.000, y el apartado C dice que si pudiésemos construir una carretera que fuese totalmente recta entre esas dos poblaciones, nos pide que calculásemos la ecuación de dicha carretera. Así que voy a dibujarme los puntos. Fijaros, si tengo un sistema de referencia aquí, X e Y, la ciudad A está en el punto 3, 0, es decir, aquí tendríamos la ciudad A, y la ciudad B está en el punto -1, -3, que sería este de aquí. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular en el apartado A es la distancia que va entre A y B, la distancia de este segmento que acabo de dibujar. Acordaros, ¿cómo se calculaba la distancia entre dos puntos? Voy a poner apartado A. La distancia entre dos puntos, la distancia del punto A al punto B, era la raíz cuadrada y teníamos que restar las X. Fijaros que las X son 3 y -1, así que si las restamos será 3 menos -1, que será 3 más 1, todo eso elevado al cuadrado, y a eso le sumábamos la resta de las Y's, que eran 0 y -3. Por lo tanto, sería 0 menos -3, que es 0 más 3, y también elevado al cuadrado. Si hacemos estas operaciones, 3 más 1 da 4, y 4 al cuadrado 16, y 0 más 3 da 3, y 3 al cuadrado 9. Así que sería la raíz cuadrada de 16 más 9, que da 25, y esto da 5. Como nos dice en el ejercicio que las unidades vienen dadas en centímetros, pues esto será 5 centímetros. Por lo tanto, en el plano, la ciudad A y la ciudad B distan 5 centímetros. En el apartado B nos pide que calculemos cuánto distan en la realidad. Como nos dice que la escala es 1/50.000, eso quiere decir que un centímetro del plano son 50.000 centímetros de la realidad. Y 50.000 centímetros, si lo pasamos a metros, serán 500 metros. Y si lo pasamos a kilómetros, serán 0,5 kilómetros. Fijaros que lo voy a pasar a kilómetros porque en el ejercicio nos pide que calculemos la distancia real en kilómetros. Por lo tanto, si un centímetro en el plano son 0,5 kilómetros en la realidad, los 5 centímetros que me había salido, hago una regla de 3, será X kilómetros. Y por lo tanto, X será 5 por 0,5 entre 1, y eso da 2,5 kilómetros o 2 kilómetros y medio. Y ya tenemos la distancia en la realidad, que es 2 kilómetros y medio, y también la distancia en el plano, que nos había salido 5 centímetros. Pasamos, por tanto, al apartado C. El apartado C nos pide que calculemos la ecuación de la recta que pasa por A y B, es decir, la ecuación de esta recta. Para ello, como tenemos los puntos A y B, acordaros que el punto A era el punto 3, 0 y el punto B era el punto -1, -3, calculando la pendiente de la recta y luego la ecuación de la recta punto pendiente, podremos calcular esa ecuación. Empiezo calculando la pendiente. Acordaros que era en el numerador restar las i's, y las i's era 0 y -3, así que 0 menos -3 sería 0 más 3, y en el denominador restar las x, que era 3 y -1. Así que 3 menos -1 será 3 más 1, y esto me da 3 cuartos. Ya tengo la pendiente, que es 3 cuartos. Cojo uno de los dos puntos, por ejemplo el punto A, que es 3, 0, y la pendiente que me ha dado 3 cuartos, y aplico la ecuación de la recta punto pendiente, que recordad era y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, donde x sub 0 e y sub 0 eran las coordenadas del punto A. Si sustituyo, tendré y igual a y sub 0, que es 0, más m, que es 3 cuartos, por x menos 3, que es x sub 0. Y quito paréntesis, fijaros, el 0 ya no hace falta ponerlo, así que sería 3 cuartos de x o 3x cuartos, que es lo mismo, más 3 cuartos por menos 3, más por menos menos, 3 cuartos por 3 da 9 cuartos. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería 3 cuartos de x menos 9 cuartos. Y esta sería la ecuación que nos piden. La recuadramos y teníamos el ejercicio acabado. El ejercicio 4 de junio del 2013 dice así: si alquilamos un monovolumen de 6 plazas para realizar una excursión por un precio total de 360 €, nos pide que hagamos una tabla del precio de la excursión por persona en función de las plazas que se cubran. Luego nos pide que representemos gráficamente los datos de la tabla
También nos pregunta si tiene sentido unir mediante una línea esos puntos de la gráfica y por qué. Y por último, en el apartado D nos pide que escribamos la función que relaciona el precio por persona con el número de pasajeros. Fijaros que tenemos una función en la que tenemos dos variables, el precio que depende del número de pasajeros. Lo voy a poner aquí. El precio depende de los pasajeros. Por lo tanto, como el precio es la variable que depende, será nuestra variable dependiente, la y los pasajeros será la variable independiente x. Así que si me hago una tabla de valores, la voy a poner aquí. En la x tendré el número de pasajeros y en la y tendré el precio en euros que voy a pagar. Fijaros que el ejercicio nos ha dicho que el monovolumen vale 360 euros y que consta de 6 plazas. Por lo tanto, el número de pasajeros pueden ser desde 1 hasta 6. Voy a ponerlos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fijaros, si solo hay un pasajero tendrá que pagar él solo los 360 euros que vale el monovolumen. Pero si hay dos pasajeros, el precio de esos 360 euros se los repartirán entre los dos. 360 entre 2 da 180, así que saldrán a 180 euros cada uno. Si fuesen tres pasajeros, se repartirían el precio entre los tres. 360 entre 3 da 120 y lo mismo con cuatro pasajeros. 360 entre 4 da 90. Con 5 pasajeros, 360 entre 5 da 72 euros y para 6 pasajeros, 360 entre 6 da 60 euros. Y ya tenemos el apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que representemos gráficamente estos datos que tenemos en esta tabla. Para ello me dibujo un sistema de referencia. Fijaros que solo voy a dibujar la parte positiva de ese sistema de referencia, ya que nunca voy a tener pasajeros negativos ni tampoco voy a tener precios negativos. Acordaros que X era el número de pasajeros y que la Y eran los euros, el precio que yo iba a pagar. Ahora solo tendríamos que dar una escala adecuada. Fijaros que nuestro eje de las X tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que simplemente tendrían que caber esos valores. Voy a poner aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero en el eje de las Y, si os fijáis, tenemos valores que van desde 60, que sería el más pequeño, hasta 360. Así que de buscar una escala adecuada. Voy a ir de 50 en 50 y fijaros si esto es 50, esto sería 100, esto sería 150 y esto 200, esto sería 250 y esto 300, 350 y esto 400, y creo que esta escala sería adecuada. Vamos a dibujar los puntos. El primer punto, 1, 360, sería este punto que tenemos aproximadamente por aquí. El segundo punto, 2, 180, estaría más o menos por aquí. El tercer punto, 3, 120, lo tendríamos más o menos donde os he dibujado. El 4, 90, estaría aquí. El 5, 72 sería este. Y el 6, 60 sería aproximadamente este. Y esto sería el apartado B. En el apartado C, fijaros que nos pregunta, ¿tiene sentido unir mediante una línea los puntos de la gráfica? Podríamos coger una línea y dibujar la gráfica que tendría una forma como esta aproximadamente. Pues poder hacerlo lo podríamos hacer, pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque fijaros que yo puedo dar valores para 2 pasajeros o para 3 pasajeros, es decir, este valor y este de aquí, pero nunca tendría un valor para 2 pasajeros y medio, 2 pasajeros, 3 o 2,4 pasajeros, es decir, estos valores de aquí no existirían nunca, ya que los pasajeros siempre son un número natural, no pueden ser un número decimal. Por lo tanto, como no tiene sentido, voy a borrar esta lineal que he dibujado y voy a dejarlo de la siguiente forma. Lo que sí que tendríamos que poner es en el apartado C decir que no se puede y decir el por qué. Vosotros, esta explicación que yo os acabo de decir de palabra, vosotros lo tendríais que poner como mejor pudieseis por escrito. Algo así como no porque no podrían ir en el coche un número fraccionario o un número decimal de pasajeros. Y pasaríamos al apartado D. En el apartado D nos dice que escribamos la función que relaciona el precio que pagamos con el número de personas o el número de pasajeros que tenemos. Fijaros que yo cuando he hecho aquí la tabla, para calcular cada uno de estos valores, lo que hacía era dividir el precio total del coche, que era 360 euros, por el número de pasajeros que iban, 2, 3, 4, 5, etc. Es decir, que yo lo que hacía para calcular el precio que teníamos que pagar es dividir el precio total que valía el monovolumen, que era 360, por el número de pasajeros.
como ya habíamos dicho antes, fijaros, el precio era la variable y los pasajeros era la variable x, esto sería igual a 360 entre x, y esta sería la función que nos piden en el apartado D.